yo tenía gente cercana que me decían, mi pastor, si usted iba bien, predicando, animando, ¿para qué se metió a pelear con los demonios de la ciudad? Mire, ahora usted está en silla de ruedas, en silla de ruedas. ¿Sabe cómo eran los cultos? Yo pasaba con la silla de ruedas y le decía a la gente, si hay alguien en esta noche que necesite sanidad, Dios está aquí para sanarlo. Los hermanos se miraban. Porque la realidad era que yo estaba en una silla de ruedas. Esa era la realidad. Pero yo no me aferraba a esa realidad. Yo me aferraba a la absoluta verdad que está en la palabra. Y en la palabra siempre estás de pie, siempre estás triunfando, siempre estás conquistando. Nunca estás derrotado en la palabra. Eres más que vencedor. Alábelo a Cristo. Así que existe la gente que es porfiado pero santo. Dígale al de al lado, tú eres porfiado pero santo. Entonces, pasaron 6 meses y yo no caminaba. Me sacaron los clavos porque perdí un cartílago. Perdón, hermanos. Perdí un pedacito de mi pie. Y el médico me dijo, usted va a quedar rengo para siempre. Y yo tenía la profecía de que iba a recorrer las naciones. Apenas llevaba 5 países. Y yo decía, ¿cómo? Entonces me dice, usted va a quedar con el pie fijo. Y me sacaron los clavos. Y me pusieron otros. 6 meses interminables. Y un día, una de esas tardes que te levantas con la unción y te agarra la ira santa. Decirle al de al lado la ira santa. Decirle, no es que te acordás de tu suegra, sino que es ira santa. Y me levanté. Llegué con silla de ruedas y mi esposa, que es profeta, ya había discernido que yo me iba a levantar esa tarde. Y le había dicho a uno de los discípulos, le había dicho, mira, si el pastor te manda a hacer algo, no le hagas caso. Porque él se quiere levantar de la silla de rueda en el culto. Él dice que en el culto está la unción. Y cuando se juntan los santos, algo grande pasa. Entonces yo le decía, quiero tomar agua. Andate al negocio de la esquina, cómprame agüita. ¿No le vas a hacer caso a tu pastor o le vas a desobedecer a tu pastor? No, yo estoy para hacerle caso. Y la miraba a mi esposa y mi esposa le decía que no. Anda a comprarme. Y logré que me hiciera caso. Y mi esposa estaba cantando una alabanza de esas de Nancy Amancio, de guerra espiritual. Y cuando ella cantaba, yo me empiezo a levantar. Y ella cantaba y me hacía, no. Y yo me empiezo a levantar y le hago, sí. Y tenía unas muletas ahí y me acuerdo que agarré y le di un golpe con el pie al suelo. Y todo mi pie hizo track, que sonó aún estando la música. Se escuchó. Y vinieron unos hermanos a agarrarme porque claro, yo me apoyo más en el pie izquierdo. Yo tendría que estar rengo. Porque yo no tengo el eje, que es el cartílago, que hace que el tobillo haga así. Pero mire. Alábelo. No, ese es mi Dios. Ese es mi Rey. Y agarré y pisé. Y como que me iba para allá. Tuve que aprender a caminar. Porque siempre me caía. Varias veces casi me chocan los autos. Porque caminaba y ¡prac! Me caía. Por eso siempre gasto más un zapato que el otro. Cuando yo los miro digo, uno gastado y el otro está entero. No importa.
se compra otro zapato. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo y el doctor me dijo que no iba a poder caminar más y ya pisamos 27 países. El diablo puede decirte mentiras, pero Dios dice verdades. Alábelo a Dios. Pero aquí te va esta. Wow, aquí te va esta. No me había olvidado de Apostelo. Y la miré a mi esposa y le dije, amor, me quedó por la mitad el trabajo. Mañana me voy al periódico. Mañana vas a ver. Diga conmigo, pero con ganas. Mañana. Que las cosas hay que hacerlas con ganas, hermano. Y agarro, me voy al periódico, caminando despacito. Yo decía que no venga un taxi, me aplaste otra vez. Miraba para arriba por si caía algo del cielo, nada. Y entré. Y le digo, hace 6 meses estuve acá y quiero poner un anuncio donde están todos los brujos, los hechiceros. Pero ahora voy a pagar el mes entero. Y póngalo más grande. Y me fui al otro periódico. Y fueron las horas más largas hasta que amaneciera. Porque al otro día iban a llamar a Apostelo. Y usted dirá, este está loco. Amén. ¿Quién es Apostelo? Solo estaba en mi imaginación. Para ellos Apostelo podía ser un brujo, un hechicero. Pero esa era la idea, que llamaran a un brujo y a un hechicero. Pero el que les iba a ir a la casa era un pastor. Pero el que les iba a pisar la casa era un predicador. Así que mi esposa me dice, yo no sé cómo ayudarte, amor. Yo te ayudo orando. Si querés, no sé, yo te acompaño. Pero ¿cómo voy a atender el teléfono cuando llamen preguntando por Apostelo? Le digo, no te preocupes, yo me hago pasar por mí y me doy conmigo mismo. Así que ¿sabe qué? Empezó a sonar el teléfono a las 8 de la mañana. Rin, rin. Mi esposa, tranquila. Apostelo, muy buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Mire, señor, me han hecho brujería, me han hecho hechicería. Un segundito, ya le paso con Apostelo. Muy buenos días. Aquí le saluda Apostelo. Alábelo a Dios, dele un aplauso. Alábelo. ¿Y sabe qué, hermano querido? Me empezaron y yo empecé a tomar como una agenda. A las 11 estoy en su lugar, a la 1 estoy allá. ¿Y qué llevaba yo? Una botellita chiquita de aceite y una Biblia. Y el primer caso que me tocó era una casa embrujada. Terrible la brujería. Volaban los platos, se sentían cadenas. Y en eso yo empiezo a hablar y miro así alcanzo a relojear así desde lejos y veo una Biblia. Digo, wow, acá esto me huele mal. Y empiezo a preguntarles y le digo, ¿y ustedes en quién creen? No, nosotros creemos en Dios. ¿Le puedo decir algo, Apostelo? Claro, dígame, por favor. Usted habla como un pastor. Usted pareciera que es pastor. Disculpe, yo sé que usted es Apostelo. Le digo, es que yo soy un pastor. Yo soy un pastor. Y este nombre solo es una estrategia para que muchos como ustedes llamen. Porque hay muchos de ustedes que no llegan a los templos. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir a ustedes. Y empezó a avergonzarse. Y me dice, nosotros somos bautistas. Pertenecemos a la iglesia. En nuestra iglesia nos predican, nos hablan, pero no hay liberación. En nuestra iglesia no hay milagros, no hay sanidades. Y cuando hablamos de brujos solo nos dicen, hay que orar, pero no nos dan la solución. Ya he orado de todas las maneras, pero necesito que alguien haga la obra. Entré a ese lugar, hermano. Mire, hasta los pelos se me paraban. Parecía que estaba Satanás tomando café con Hitler ahí adentro. Una cosa de loco. Reprendí
hermanos, volaban, se reventó la ventana y esa familia fue libre. Yo, ¿sabe cómo estaba? Feliz, contento. Me tocó el segundo caso. Llego a aquel lugar, un hombre me dice, ¿cuánto me va a cobrar por matar a mi suegra? Ahí yo vi la realidad. Gente que paga 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos por matar. Digo, no, yo no mato. Yo vengo a dar vida. Y me fui a un lugar. Y te cuento esto. ¿Cuántos se están gozando con la enseñanza, conocimiento, testimonio? Mire, llego a un lugar y el hombre me recibe, me vio la Biblia, me hizo la de los japoneses, me escaneó de arriba para abajo y me dijo, le voy a decir algo. Acá en la esquina hay una iglesia evangélica y el pastor de ahí se llevó a mi mujer, me quitó a mi esposa y se llevó a mis hijos. Y si yo tuviera ahora delante de mis ojos un pastor, lo mato. Sí, yo parecía Michael Jackson caminando para atrás, hermanos. Me quería escapar. Lo quedo mirando. Lo mataría. Y me dice, ¿usted puede hacer algo? Sí, yo voy a hacer una oración en un idioma que usted no conoce, porque Dios me dijo, orá en lenguas, para que no se dé cuenta que sos cristiano, porque te va a matar. Y empecé a orarle en lenguas. Y le oré, y le oré. Y le dejaba un versículo bíblico y me iba y volvía. Y así un mes. Hasta que un día a las 11 de la noche me citó. Ese barrio era súper peligroso. Fuimos con mi esposa me esperó en el auto afuera. Teníamos en esa época los celulares Nokia, ¿se acuerdan? Esos chiquititos que caían en el inodoro y seguían andando, caían del 14º piso, seguían andando. Estaba en el desierto, tenía señal, era una cosa. Y teníamos un código donde el hombre me quisiera matar, yo le apretaba OK y ella llamaba a la policía. Entro a aquel lugar, un frío, hermano, todavía. Y me dice, mi esposa al final se quedó con el pastor, abandonó la iglesia el pastor y se fue con mi esposa, pero mis hijos regresaron. Y yo quiero decirle algo a usted. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué me va a decir este? Y me extiende la mano. Y cuando me extiende la mano digo, ¿qué hago? ¿Se la doy o no se la doy? No sea que te saque un cuchillo y... Y cuando le doy la mano me dice, gracias pastor, gracias por tenerme paciencia. Cuando usted oraba en lengua, yo sabía que usted era pastor. ¿Y sabe qué descubrí del otro lado? Que hay mucha gente que va a las iglesias, que congregan, que dicen amén y que aplauden y que están de acuerdo en ir a un brujo o participar en algunas cosas del ocultismo y la hechicería, porque no hay poder de Dios donde congregan. Por eso usted tiene que sentirse privilegiado, porque está en una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta para traer libertad. Alábelo a Dios, alábelo a Dios. Así que un día entendí que esa misión terminaba. Ganamos algunas personas para Cristo. Y después, como que me quedó gustando. Y me convertí casi en un cazafantasma. ¿Y cómo es eso? Se enteraron que yo andaba en el tema de la liberación. Y me empezaron a ir a buscar. 3 de la mañana. A orar por endemoniados. A orar por brujos, a orar por hechiceros. Y había un muchacho que llevaba 17 años sin hablar. Había hecho un pacto con Dragon Ball Z. Fuera de broma, había hecho un pacto con Dragon Ball Z. ¿Y sabe qué? El padre lo había violado y él había pedido un poder a esas caricaturas de Dragon Ball Z
para matar a su padre. Así que lo había ungido un apóstol muy conocido en Argentina y no había pasado nada. Lo había ungido Cash Luna y no había pasado nada. Lo había ungido Benijín en las cruzadas y no había pasado nada. Y cuando me vinieron a ver a mí, yo dije, Dios, no, si estos no pudieron, yo estoy dibujado, ¿qué voy a hacer acá? Y me dice, no, porque me dijeron que usted tiene algunos sistemas. Y yo usaba algunos sistemas. Te voy a contar uno nada más en esta noche para que me sigas queriendo. Amén. Y llamé a unos diáconos y llamé a unos pastores y les dije, miren, esa señora ha confiado en nosotros. Nosotros no tenemos nada, el que tiene todo es Dios. Pero este muchacho tiene que hablar hoy. Amén, amén. No, amén, amén, no. Tiene que hablar. No sé cómo le vamos a hacer, pero este tiene que hablar. No hablaba. Era un muchacho así. Llegamos, lo único que le dije a la hermana, saquen todos los elementos punzantes, cuchillos, tenedores, tijeras, porque si este está endemoniado y no pudo Benijín, Señor, ayúdanos. Así que sacaron todos los elementos. Cuando llegamos, el hombre pega un salto así en el aire y cruza las piernas así y se sienta como Dragon Ball Z. Yo miré a los diáconos, me acuerdo que había un diácono que tenía el pelo para allá. Cuando el tipo saltó, se le puso el pelo así. Una cosa de loco, hermano. Le pegué un codazo a Chaquichán y le dije que no se te note el miedo, porque esto huele en el miedo. No tenés que tener miedo. A los demonios no le tenés que tener miedo. Tenerle lo que quiera, pero no miedo. Así que empezamos a orar, y empezamos a reprender, y empezamos a ministrar. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Uno de los pastores estaba así, en el nombre de... ¡A la cama! Vamos, pastor. Germán se llama. Germán, a hacer noni noni, vamos. No te quiero acá, me da sueño tu bostezo, me trae sueño. Va. Así que se fue. Después el otro diácono, y dale. 4 de la mañana. Confesó, así barbuceando, así diciendo que había sido violado. Y le digo, no, pero este muchacho hay que dárselo a la madre hablando. De que habla. ¿Me escucharon? Entonces los hermanos, sí, bueno, anda a lavarte la cara. Y el otro sí, traía agua fría y nos mojábamos, tomábamos café y ministrábamos. Y 5:30 de la mañana. Y no hablaba. Y me agarró la ira santa. Pégale un codazo karateca al de al lado y decirle que no te agarre mucho a vos. ¿Sabe qué pasó? Le digo al diácono, Leo, tráeme un encendedor. Leo, tráeme un encendedor. Como diciendo, esto no tiene nada que ver con aceite, con Biblia, con... Le digo a uno de los hermanos, agarrarle la pata, agarrarle la pierna. Este habla hoy. Y le acerqué el fuego al dedo. Y cuando se lo voy a acercar, los diáconos me miraban como diciendo, no. No, este va a hablar, ya hicimos todo. Y cuando le empiezo a quemar los pelitos, pega un grito. Y dice, ¡ay, ya basta! Empezó a hablar. Y le limpiamos el pie y empezó a hablar. Y empezó a liberarse. Y empezó a contarnos. Y empezó a vomitar todos los demonios y el odio y el rencor que tenía. Al otro día, 7 de la mañana en amanecida, llega la madre, el muchacho. Se había afeitado, se había bañado, tenía ropa nueva,
El hombre estaba ahí, jugábamos y hacíamos risa. Y de repente la madre dice, pastor, increíble, mi hijo habla. Por supuesto. ¿Qué quería usted? ¿Que hable? Claro, yo quería que hable. Dígame, ¿cuál fue el método que usó? Son secretos ministeriales. Dele un aplauso al Señor, alábelo, alábelo. Alábelo a Dios. Casi para cerrar, accesos o puertas peligrosas por donde el enemigo puede reactivar una brujería en cada uno de nosotros. Número 1, por un pecado no confesado. No confesar el pecado es una puerta entreabierta para que Él nos pueda dañar. 2, por la iniquidad. La iniquidad, la palabra iniquidad significa algo torcido, pero también es una sabiduría que ataca a Cristo y a sus hijos. 3, por las maldiciones generacionales. Y quizás usted diga, espere, yo ya corté con muchas cosas, pero a veces se reactivan cuando pecamos sin confesar, cuando volvemos de donde Dios nos rescató. Recuerda que el enemigo tiene paciencia para esperarte. Tú tienes que ser hábil para caminar con puertas cerradas. Alguien dígame amén. La hechicería. ¿Sabía usted que la hechicería también está conectada con la manipulación? Cuando alguien manipula tu vida, está practicando brujería. Toda manipulación, sea desde un niño hasta un adulto, es una de las armas y del arte de la brujería. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te dejes manipular. ¿Cuántos dicen amén aquí? Esta que les voy a decir es tremenda. Las heridas. Esta es la puerta por donde más entran las brujerías y las hechicerías. En las heridas. Fíjese, heridas. A veces tenemos algunos complejos o algunas situaciones que no resolvemos y parecieran insignificantes porque hubo una herida. Y te voy a contar un testimonio rapidito que me pasó el domingo. El domingo, se lo contaba acá a los pastores, a los apóstoles. Como resulta que cuando mi mamá me echa de su casa a los 12 años y yo nunca más regreso a mi casa, yo me enojé con ella y me enojé con todo lo que ella hacía. Con todo. Y ella sabe que era lo que hacía siempre, arroz con leche. Entonces en cada lugar que me invitaban a comer arroz con leche, no, a mí no me gusta el arroz con leche, no, a mí no me gusta. Y todo el mundo decía, qué raro que no te guste el arroz con leche. Pero el domingo fui a predicar en una iglesia de campo. Allá, usted sabe cómo son la gente de campo, cariñosa, esa gente entrañable. Y yo vi que la pastora estaba haciendo arroz con leche y yo me agarré la cabeza y dije, Dios mío, ¿cómo me escapo? Yo no quiero comer arroz con leche. Y la mujer me dice, apóstol, le sirvo un poquito de arroz con leche. Y dije, ay, si le digo que no, la mato. Y le digo, poquito ahí, un toquecito, una pincelada nomás, porque yo ya comí hace un rato. Y me sirve lleno de arroz con leche. Y hermano, parecía católico, yo estaba, padre. Y cuando me meto el primer cucharada de arroz, qué rica. Y la mujer me miraba con los ojos, es una pastora, y me miraba diciendo, ¿le gusta? Está rico, le digo. Como que dudaba en mi pensamiento. Y le mando la segunda cucharada. Y cuando la empiezo a tragar digo, está rico el arroz con leche. Y le mando la tercera.
Y empiezo a degustar y digo, el arroz con leche es rico. Y yo todos los años dije que el arroz con leche era feo. Y me di cuenta que tenía un trauma. Y que el trauma estaba conectado a mi infancia y al abandono de mi madre. Y llega mi esposa, venía de predicar de otro lado, y los pastores la hacen pasar. Y yo toda la vida a ella le rechacé el arroz con leche. Y cuando llega, me ve comiendo arroz con leche. ¿Y estás comiendo arroz con leche? Un poquito. No, ya le serví 2 platos al apóstol. ¿Qué era? Un trauma, una herida. En pequeñas cosas, en una mirada, en un rechazo, en una palabra, se abrió la puerta, entraron a trabajar. Ya no desde afuera, porque cuando te influencian es desde afuera, ya operan desde adentro a través de una herida. Entonces necesitamos sanarnos. Y quizás tú digas, no, pero yo ya perdoné, pero quizás haya que revisar un poco más. Porque si a mí, que yo predico muchísimo, tenía un trauma, ¿qué le puede pasar a otra persona? Lo mismo, porque todos somos iguales en la presencia de Dios. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te me hagas el santulón, ¿eh? Y una de las formas en que el enemigo trabaja con la brujería es con la falta de perdón. ¿Sabe lo que es eso? Pero te voy a regalar en esta hora la última arma más poderosa. La voy a presentar como un presentador. La última arma más poderosa. ¿Cuántos la quieren? A ver, voy de este lado. Me parece que por acá está medio apagado. ¿Cuántos la quieren el arma? Voy por acá a ver, creo que ya se activaron. ¿Cuántos quieren el arma más poderosa? Acompáñenme en Deuteronomio 23, versículo 9, hasta el 14. ¿Tenemos 10 minutos más, apóstol? Sí. Amén, gloria a Dios. Y dice así, Deuteronomio 23, versículo 9, y dice así, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Versículo 11. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. En lo natural, tenían que ir fuera del campamento a hacer sus necesidades. Llámele del 1, llámele del 2. Pero en lo espiritual, el campamento es el corazón. Y dice que tenían una estaca, la cual cuando hacían sus necesidades, la tapaban para que nadie la encontrara. Una de las formas en que Satanás
la brujería y la guerra espiritual atacan, es a través de las peleas, es a través de las discusiones, es a través de los enojos. El campamento natural no está, pero el campamento espiritual es tu corazón. Cuando un matrimonio pelea, vuelve a destapar ese excremento emocional, excremento espiritual, porque no usan la estaca. Y entre todas tus armas tienes que añadir la estaca. Si se discutió una vez y se habló ese tema y se acordó que quedaba así, póngale la mano en el hombro al de al lado. Dígale, ¿por qué destapas ese pozo otra vez? Dígale al de al lado, ese excremento no me gusta. ¿Cuántos comprenden espiritualmente lo que quiero decir? Imagínense, reprendiendo, atando demonios, echando fuera espíritus, atacando las potestades. Pero en casa el pozo está abierto. ¿Por qué? Porque una pelea, una discusión, un enojo, se destapó todo y el campamento se ensució. Y ese campamento es tu corazón. Es tu corazón. Un guerrero de Dios es hábil en sus palabras, pero también es hábil para refrenar su lengua. Un guerrero de Dios no pelea con su guerrera, que es su esposa, con su guerrero, que es su marido, o con sus hijos, sino que los potencia y los impulsa. Necesitamos tapar los pozos. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dile, ¿no te diste cuenta del olor? Dile, cuando discutimos, cuando peleamos, abrimos ese pozo. Necesitamos la estaca y tapar todos los pozos. ¿Cuántos aprendieron en esta noche algo? ¿Cuántos se gozaron con los testimonios? Por último, dos cosas que se parecen, pero son diferentes. Se necesita fe y se necesita valentía. Muchas veces yo creo que no tenía fe, tuve valentía. El muchacho habló, no es el mejor método, fue la valentía, pero habló. Necesitamos tener valentía. Cruzamos toda América y nos enfrentamos con todas las potestades de todos los países, contra todos los demonios. Pero yo siempre supe esto, que Dios no iba a permitir que yo peleara con alguien a quien no puedo vencer. Dios lo permitió con David. Él dijo, yo peleé con osos, después peleé con leones, ahora voy a pelear con este incircunciso. Jamás David lo mencionó como un gigante, porque siempre vio como gigante a Dios. Tú nunca podrás pelear con un gigante si primero no vences los leones, si no vences los osos. Póngale la mano en el hombro al de al lado, si no vences tu carácter. Dígale, si no vences tu lengua, no podemos enfrentar a los gigantes. Dígale al de al lado, por último, los enanos espirituales con los que batallamos son el chisme, el desánimo, la falta de sujeción, los enojos, la ira. Diga amén, hermano. Ahora escuche lo que le voy a decir. Muchas veces hay un pasaje en Hechos 19:15, dice que el demonio le dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? No es el grito, no es el grito, es la autoridad ganada.
en la autoridad ganada, los demonios se sujetan. Muchas veces me acuerdo cuando en las campañas con Carlos Anacondia, a mí me tocó ser camillero. ¿Sabe lo que es ser camillero en las campañas de Anacondia? Anacondia decía, oíme bien, Satanás, y se manifestaban 50, 60, 70 demonios. Y nosotros que éramos muchachitos, agarrábamos al endemoniado entre un brazo y el otro del otro y lo llevábamos a la carpa de liberación, porque estaba la carpa evangelística y la carpa de liberación. Y llegábamos allá y se lo tirábamos a los pastores, y los pastores le hacían liberación y íbamos a buscar otro. Y Carlos Anacondia nos enseñaba en los talleres que cuando hay que liberar, hay uno que tiene voz de mando. Diga conmigo, voz de mando. Y los demás solo apoyan. Y me tocó en una iglesia que se manifestaron varios chamucos y no sé cuántos más, y algunos chuquis que habían ahí. Y cuando yo voy con voz de mando a reprender, yo le digo, ahora en el nombre de Jesús, te ato. Y venía otro y decía, te mando al abismo. Y venía otro, te mando al desierto. Y venía otro, fuego sobre él. Y el demonio decía, pónganse de acuerdo, ¿a dónde voy? Porque ustedes no están de acuerdo. Voy al desierto, voy a ver la película que salió ahora, me voy al centro, dígame dónde voy. Entonces, siempre tiene que haber una voz de mando, porque Dios es un Dios de orden. Y los demonios también son demonios de orden. Entonces viene uno y le dice, te ato. ¿Qué hace el de al lado? Amén, amén, ahora. Decirle al de al lado, vamos, mira el de al lado, ni se te ocurre mandarlo al abismo ahora. Ahora lo atamos. Y después de atarlo, echamos fuera ese demonio de ese cuerpo y lo expulsamos. Pero suponiendo que fuera larga la jornada y fuera pesado el trabajo, hay algunos que salen rápido, hay otros que no. Se hace una rotación de equipo. Amén. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale, no te me hagas el Superman, no te me hagas la Batichica. Esto es en equipo. Vamos, denle un aplauso al Señor, alábelo. Y por último, para cerrar, en Daniel 10:10, a ver si lo encontramos. Daniel 10:10. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 10:10. A ver si alguien me lo puede leer en voz alta desde donde estén. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Muchas gracias, mi hermana querida. Muy linda voz y clara. Dios me la bendiga. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atenta a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me detengo ahí un segundito. Daniel era entendido en los tiempos. Daniel comprendía que había una profecía que se estaba cumpliendo. 70 años de cautiverio, y él era entendido en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, poder discernir lo que está pasando en esta nación, en las naciones vecinas y en el mundo entero. Necesitamos saber qué palabra se está cumpliendo en este tiempo. Cristo lo comprendió. Cristo dijo, esta palabra se cumple hoy. Él comprendía los tiempos. Y Daniel se pone a orar y a interceder. Y escuche lo que le voy a decir.
Fue tanto el clamor de Daniel que vino un arcángel y le habló a Daniel y le dice: por causa de tus palabras yo he venido. No le dijo por causa de la palabra de Dios, sino por causa de tus palabras yo he venido. Y mire lo que le dijo. Daniel, que oraba 3 veces por día y que ayunaba, dice que le dijo: Daniel, varón muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Quiere decir que antes era escuchado, pero hasta un cierto nivel. Pero cuando Él dispuso su corazón para entender la guerra espiritual, necesitamos tener un corazón humilde y sencillo en la presencia de Dios y tener el clamor que tuvo Él. ¿Y sabe lo que le dijo el arcángel? Mientras yo venía, porque se desató una guerra. Recuerden que la guerra espiritual tiene 3 dimensiones: la de los aires, la de la tierra y la de mi mente y corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: pero cuando tú orabas, yo venía a darte la bendición, a darte la victoria, pero se me opuso el príncipe de Persia. ¿Y sabes quién es Persia? Persia es guerra, Persia es problema, Persia es pelea, Persia es discusiones, Persia es conflicto. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale: están hablando de tu prima. Eso es Persia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero le empieza a decirle a usted después: pero cuando yo venza a Persia, vendrá Grecia. Tóquese aquí el coco y diga: Grecia es intelectualismo. La segunda batalla más grande que vamos a enfrentar es con el intelecto, es con el razonamiento. ¿Cómo que se puede sanar? ¿Cómo que puede salir de las deudas? ¿Cómo que puede prosperar? ¿De qué forma? Y todo se canaliza a través del razonamiento. Dios no necesita mirar tu pasado para diseñar tu futuro. Dios no necesita mirar tu historia para ver si calificas o no a la bendición. Dios puede darte todo lo que has pedido en un minuto, lo puedes recibir todo junto. Lo que no has recibido en toda la historia de tu vida, lo puedes recibir en este año que viene. Con Dios no hay que razonarlo. A Dios solo hay que creerle. Porque para el que cree todo es posible y más. Primer enemigo: peleas, discusiones. Ese es fácil de derribar. Segundo, Grecia. Cuando los griegos lo encontraron a Jesús, Jesús dijo: es el tiempo. Porque los griegos también conocen los tiempos. Pero nosotros nos vamos a vestir con las armas de la luz. Dios está de nuestro lado. Y no importa todos los pronósticos que se hayan lanzado. Déjeme decirle por último, ya me dan ganas de predicar. Déjeme decirle por último, hay una puerta de donde se lanzan todas las brujerías y las hechicerías. Esa puerta es la del Abadón o de Apolión. Búsquelo en Apocalipsis. El demonio más fuerte del abismo, que lanza las maldiciones principales al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos al más grande de nuestro lado. Toda maldición, mire, el que tenga oído para oír, oiga. Toda maldición que ellos vayan lanzando contra ti, en el camino Dios las va transformando en bendiciones. Todo lo que el enemigo lanza contra ti, lo cambia Dios en bendición. Y ya cierro, porque bien decía el pastor Jorge Meneses, qué peligro es un predicador con un micrófono, ¿no, pastora?
terrible. Una vez hicimos una campaña evangelística. Duró 365 días. Todos los días era predicar. Todos los días. ¿Sabe lo que es todos los días? Diga conmigo, todos los días. Jugara quien jugara, sea el cumpleaños de quien fuere, era todos los días. Y un diácono me dice: pastor, en la puerta de la carpa se llamaba la carpa de los milagros. No quisimos ponerle ningún nombre evangélico, sino la carpa de los milagros, para que todos llegaran, todos pudieran ir. Y me habían puesto un gato, así estaqueado, abierto, con la pancita abierta y las tripas ahí. Y con la sangre del gato pusieron mi nombre. Y el diácono, vieras cómo estaba. Parece que había visto El Exorcista 4. Tenía un miedo. Diga conmigo, un cuiqui. Cuiqui es miedo en Argentina. Entonces yo le dije, este tiene cuiqui. Y me dice, pastor, le hicieron brujería y acá y allá y esto y lo otro. Y cuando llego lo veo al gato. Ya el gato no me podía mirar a mí, estaba muerto. Pero yo lo pude ver al gato. Y cuando lo miré, la única expresión que salió de adentro de mi corazón fue esta: pobre gatito. Si con un gatito me quieren asustar, yo tengo al león de la tribu de Judá, que ruge por nosotros. Tú tienes al león de la tribu de Judá.